y luego nos envía. Luego nos envía. Hemos hablado, ¿verdad?, de la guerra que tenemos que librar contra nosotros mismos para poder ser transformados. De que si amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para agradarlo, obedecerlo y así vencer. Hemos hablado de que tenemos que someternos a su palabra en un 100%, escudriñándola, ¿verdad?, aprendiéndola y ejecutándola, o sea, poniéndola por obra. Porque vuelvo y repito, no hacemos nada con sabernos la Biblia completa y aprender, o sea, tener muchos conocimientos y no ponerlos por obra, no practicarlos. El éxito de nuestras victorias es obedecer en todo a lo que ella dice y a la dirección del Espíritu Santo. Hemos hablado de la importancia de la oración, porque la oración es hablar directamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hemos hablado de que el poder de la vida y la muerte están en la lengua y a través de ella, ¿verdad?, uno bendice y maldice. Y a través de ella podemos, ¿verdad?, destruir, deshacer toda obra de Satanás y sus demonios. Recordemos que Jesús se dio el poder a la iglesia. Y si Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo, la iglesia que somos nosotros, ¿verdad?, a nosotros se nos dio ya la autoridad y el poder en su nombre. O sea que en nombre de él podemos deshacer toda obra del enemigo, de la forma que sea. Con esto quiero decir que todos los decretos del infierno, llámese iniquidad, maldiciones de todo tipo, como trabajos y servicios de brujería, hechizos, encantamientos, conjuros, pueden ser destruidos por su boca a través de la oración. Recuérdese bien que Satanás no trabaja solo. Sus instrumentos son los humanos y los demonios, que se convierten muchos de ellos en brujos, hechiceros, santeros y toda persona que practique el ocultismo de cualquier forma. Satanás también usa personas que no le sirven a Dios, aunque no practiquen el ocultismo. Pues recuérdense que dice la palabra de Dios que el que no está en Cristo, ¿verdad?, es hijo del diablo, dice la palabra, lamentablemente lo dice. Y eso es lo que tenemos que predicar. A la gente no le gusta que uno le diga eso, pero lamentablemente así es que lo dice la palabra. El que practica el pecado es hijo del diablo. Solamente, ¿verdad?, con la, como dice ella, que a los que le creen en su nombre, a los que aceptan ser hijos de Dios, esos son hechos hijos de Dios, como dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Amados, Satanás no trabaja solo. El enemigo prepara a su gente, mandándolos, ¿cómo ustedes saben cómo lo prepara él? Él los manda, ¿verdad?, a hacer todo tipo de sacrificios, tanto humanos como de animales. Los manda a beber sangre. Esto es una parte un poco fuerte, porque yo sé que muchos hasta ignoran esas cosas. Pero la gran mayoría de esos brujos, el enemigo los prepara de esa manera. Los manda a beber sangre, los pone a hacer sacrificios de animales y usa todo lo que Dios ha creado. Usa las plantas, usa la tierra, los minerales, los animales y los manda a hacer toda cosa aborrecible. ¿Para qué? Con el objetivo, a través de eso, él inserta las jerarquías demoníacas que él quiera en ellos. Y ahí es que los brujos manifiestan de que tienen poder, pero en realidad el poder es el enemigo que se lo da. Bendito sea el Señor. ¿Con qué objetivo él hace eso? Con destruirnos a nosotros, los hijos de Dios, y también destruir a la humanidad, porque ese es el objetivo. Él vino a matar, a robar y a destruir, como ya le había comentado en otra ocasión. Pues, o sea, que a través de todo esto, ellos adquieren los poderes demoníacos, introduciendo el enemigo en ellos todo tipo de demonios.
De ahí que ustedes ven que hay un tal brujo mayor que otro, que hay un brujo que tiene más poder que otro, pero es así que el enemigo trabaja. Mientras más sacrificios humanos ellos hacen, mientras más perversidades malignas hacen, el enemigo lo sube de rango, lo sube de jerarquías en poder. Así Satanás prepara a sus instrumentos. Y luego de esto, luego que él los prepara, ¿cómo ustedes creen que ellos hacen esas enviaciones? Hacen todo eso. Pues después que ellos preparan los altares, que preparan los servicios satánicos, que hacen todo tipo de cosas, entonces ellos mandan maldiciones en contra de los hijos de Dios o de quien sea, pero es a través de la boca que lo hacen. Es a través de la boca, o sea, ellos le dan órdenes a los demonios. Porque quiero aclararles que tanto los ángeles de Dios como los demonios fueron creados para darle órdenes. Así como usted lo oye. Entonces, un brujo cuando está preparado, lo que hace es que le da orden a un demonio, ve a hacer tal cosa, con los conjuros y las cosas que hacen. Entonces, el demonio ejecuta lo que el enemigo lo manda a hacer. Y eso es a través de la palabra. Eso es a través de la boca. Así es que funciona esto. Cuando ellos, ¿cómo les digo? Por eso es tan importante que usted ore, que aprenda la palabra y la obedezca. Porque con su boca usted va, ¿verdad?, a destruir, a deshacer, a romper todo decreto, toda maldición, toda brujería, todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de usted. A través de la oración, a través de la palabra, usted lo va a deshacer, usted lo va a romper. Claro está, en muchas ocasiones tiene que ir acompañado de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, porque Dios va a comenzar a dirigirlo a usted. Él es que lo va a colocar a usted en los escenarios que él crea. Y él le va a dar las pautas. Él es que lo va a dirigir. Y Dios se revela a través de nosotros, a través de cualquier forma. O sea, Dios no tiene patrones para él dirigirnos a nosotros y comunicarse con nosotros. O sea, que Dios es soberano. Y él tiene muchas formas de cómo comunicarse con nosotros. Solamente nosotros tenemos que obedecer y estar dispuestos a hacer lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros. Porque como les dije al principio, vamos a tener batallas, ¿verdad? Vamos a tener varias batallas, pero diferentes guerras, porque como les dije anteriormente, uno venimos de diferentes familias, de diferentes situaciones, etcétera, etcétera. Bendito sea el Señor. Es muy importante para nosotros, desde que nos convertimos, ¿verdad?, practicar la obediencia, porque esto es lo que nos conviene. Hago énfasis en esto, porque en la Biblia hay uno de los ejemplos contundentes, y fue con el rey Saúl. Recuérdense que, no sé, los nuevos creyentes, no sé si han leído ese capítulo de la Biblia de los comportamientos del rey Saúl. Amén. Y bueno, como sé que hay algunos que son creyentes, ¿verdad? Yo le voy a pedir a la sierva Yulisa, la hermana Yulisa, que dé un pequeñito relato de lo que fue que Dios lo mandó a hacer a Saúl. Hasta más o menos el capítulo, déjame ver, primera de Samuel 15. Yo voy a hablar después del 15, 22, 23. O sea, quiero que Yulisa le dé un pequeño relatito corto de lo que el Señor Jehová lo mandó a hacer a Saúl, al rey Saúl. Amén, mis amados. Buenas noches. Seamos todos bienvenidos a este altar, ¿verdad?, donde estamos escudriñando las escrituras, que sabemos que será de bendición para todos. Bueno, el tema de Saúl es un tema bastante amplio y profundo. Voy a hacer un breve recuento
porque yo sé que la hora va avanzando y tenemos estipulada solamente 1 hora de clase, supuestamente. Pues, quien tenga su Biblia y me quiera acompañar, ¿verdad? Primera de Samuel 15. No sé si la hermana Yané, será mucho atrevimiento de mi parte. Amén. Decirte que por favor me leas porque mi vista. Claro que sí. Yo declaro que Yo lo tengo aquí. Yo declaro que mi vista está 100%. Amén. Pero Sí mismo. como vamos a leer un poquito extenso, por favor, si Yané me puede leer. Sí. En Primera de Samuel 15, por favor, para empezar a leer. Primera de Samuel 15. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales, engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová, a la misión que Jehová me envió.
y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rascó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Continúo. Aleluya, gracias corazón por haber leído esta palabra. ¿Por qué le pedía a la hermana Jane que leyera esta palabra en 1 Samuel 15? Porque es una palabra que se explica por sí misma, por sí sola. Lo que ella estuvo leyendo, pudimos ver que el Señor ungió primeramente a Samuel como rey. Primeramente tenemos que tener claro que Samuel fue un rey elegido por el pueblo, pero Dios en su misericordia lo permitió. De hecho, el domingo pasado el mensaje de la palabra fue acerca de Saúl y David. No sé cuántos lo recuerdan. El Señor nos continúa hablando todavía al día de hoy. El Señor mandó a Saúl a hacer cosas y Saúl hizo totalmente lo contrario. No se arrepintió, fue rebelde y era un hombre totalmente obstinado. Como leyó la hermana Janet, pudimos ver ahí, él lo mandó a atacar y a destruir a los amalecitas y todo lo que poseían. Él destruyó la parte que a él le convino y se quedó con otra parte. Aparte de eso, también incitó al pueblo a pecar. ¿Por qué? Porque él mismo está diciendo que el pueblo le perdonó esa parte y que él accedió. No, él accedió porque eso fue lo que él deseó en su corazón, dejar esa parte supuestamente para elevarle holocaustos al Señor. Entonces, el Señor no lo mandó a él a dejar esa parte de los amalecitas vivos, y mucho menos a rendirle, a elevarle holocausto de parte que eran ahí, que eran anatemas, como escuchamos que la hermana Janet leyó. Pero no obstante eso, había también orgullo en él y vanagloria, porque podemos ver que en el mismo en el mismo Samuel 15 podemos ver que después que Samuel le expresa a él que ha sido desechado delante de los ojos del Señor, aún así él continúa con su prepotencia, con su poca humildad, y le dice como que no lo dejen vergüenza delante de los ancianos, que lo honre delante de los ancianos. Entonces,
A, a Saúl le pasaba algo que nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Y por qué digo a nosotros? Porque la palabra del Señor está ahí como un vivo ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor muchas veces no nos manda a nosotros a hacer cosas y nosotros hacemos lo contrario? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, te quiero en esto o te quiero fuera de aquello? Y nosotros nos obstinamos, nos empecinamos en hacer las cosas conforme a nuestro deleite. Entonces, por eso es que muchas veces nos vemos que no avanzamos. ¿Pero por qué es que no hay avance? Por la desobediencia. Esa desobediencia trae muerte, trae ruina, trae enfermedad, trae miseria. Independientemente, como la tía estaba explicando anteriormente, las maldiciones ancestrales que nosotros traemos, que ya tienen ahí de hecho una legalidad en la vida de nosotros hasta que nosotros no lo identificamos. Oiga bien, hay una legalidad en el mundo espiritual con las maldiciones heredadas de nuestros ancestros. Primeramente, cuando no hemos confesado al Señor como nuestro Salvador. Y segundo, cuando nosotros no identificamos esas maldiciones para nosotros poder revertirla para bien y nosotros buscar el cambio donde sabemos dónde está el fallo. Pero hay otras malas conductas que son adquiridas por nosotros. Y yo creo que esas son hasta peores aún, porque la que usted tiene heredada de sus ancestros, muchas veces hasta que el Señor a usted no le revela, porque usted está peleando por eso, usted no sabe por qué tiene esa lucha. Pero esa conducta aprendida, usted las adquiere porque usted quiere, porque su carne quiere, porque su deleite quiere. Entonces esas son aún más, son peor aún de nosotros vencer. Entonces podemos ver también en Primera de Samuel 16:23, cómo Samuel se convirtió, después de ser un rey ungido por el Señor, se convirtió en un hombre lleno de ira, de maldad, con desobediencia, con orgullo, con mala gloria, fue asesino, tuvo celo, fue un brujo, consultó los muertos. Yo le voy a pedir a la hermana Nairobi, si es posible, que por favor lea en Primera de Samuel 28, que ahí también donde explica, donde después que Saúl, fue desechado, él quiso con la obstinación de seguir consultándole a Saúl, pero ya Samuel, estaba muerto. Y él buscó una bruja, una pitonisa, una divina, para él consultar ya a Samuel estando muerto. Entonces, ¿por qué nosotros tocamos estos temas aquí? Todo lo que se desarrolla aquí es basado en la palabra. Porque viene la tía y trae un tema hablando de brujería, de adivinos, y dicen mucho, no, mira, ya viene esta señora de Casa Fantasma. Aquí no estamos dando nada que esté fuera de la palabra. Estamos hablando aquí que Saúl fue un hombre que fue ungido como rey. Y esa gente tenía el privilegio de que el Señor les hablaba, tenían profetas asignados para que le hablasen a ellos de parte del Señor. Y ni aún así obedecían, y fue capaz Saúl de consultar a Samuel aun cuando estaba muerto. Entonces, aquí no se está dando nada que no esté basado en la palabra. La brujería existe y aún peor la hechicería en el mismo pueblo de Dios. Muchas veces nos ponemos a hacer cosas que van en contra del Señor. El mismo Saúl tenía un espíritu maligno en contra de David. Un espíritu de celo, de envidia, de maldad. ¿Y cuántos de nosotros nos vemos ese mismo espíritu en el pueblo de Dios? El hermano en contra del hermano, el prójimo en contra del prójimo. Como yo veo que Dios te está usando, yo te pongo el pie para que te caigas sucesivamente. Entonces, mis amados, tenemos que escudriñar la palabra, porque la palabra está ahí. ¿Sabe lo que tiene el mundo del mal? Cuando hablamos del mundo del mal, estamos hablando de Satanás y sus demonios. Ese es un mundo que va en orden. El mundo de las tinieblas tiene su orden. Y ellos son sometidos todos a ese orden. Y cuando no llevan ese orden, son azotados por lo que lo gobierna a ellos, que es Satanás con sus demonios. Entonces nosotros en este caminar
Queremos ir de rienda suelta, queremos hacer las cosas como nos da la gana, cuando la palabra está ahí. El Señor desechó a Saúl. ¿Qué nos dice a nosotros y qué nos garantiza a nosotros? Que si nosotros nos metemos también en esta desobediencia, no podemos también ser desechados de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y no tanto eso, el Señor en su misericordia nos llama con nuestras imperfecciones, pero Él se niega a dejarnos como nosotros estamos. Y hay personas que el Señor lucha y lucha tanto con ellos, porque el Señor no nos obliga, pero el Señor a nosotros nos habla de diferentes maneras para que nos arrepintamos, para que el propósito por el cual vinimos a este mundo se vea cumplido. Y nosotros no escuchamos su voz. Y llega un momento que aún sin ver ese propósito cumplido, nos vemos desechados, porque el Señor no comparte su gloria con nadie y nosotros somos los que necesitamos de Él, no es Dios de nosotros. Y el Señor va y levanta a otro que está dispuesto. Así como cuando el Señor desechó a Saúl, entonces levantó a David. ¿Cuál es la gran diferencia entre David y Saúl? Que David pecó, pero se arrepintió. Y aún así la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en la palabra en ningún lado dice que Saúl pidió perdón, que Saúl se humilló, que Saúl se arrepintió. Al contrario, fue a consultar a Samuel ya aún después de muerto. Hermana Janet, por favor, si puede leer en Primera de Samuel 28, que ahí nos va a detallar, ahí nos detalla cuando Saúl, consulta a la pitonisa. Amén. Para que veamos que esto es real. Esto es real, esto es algo real y esto es bíblico. Amén, cuando él consulta a la divina. Así es, eso fue algo tremendo. Perdón, corazón, en Primera de Samuel 28, por favor. Yo lo tengo aquí, yo lo había buscado ya. Ok, pues mira, tú estás ready, tú estás lo que tienes que estar. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Entonces, mis amados, pongamos atención a esta lectura de la palabra. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sí. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: ay Dios, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viniendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz,
Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Amén. Corazón. Estamos viendo ahí que el enemigo es un imitador de lo que dicen las escrituras. Es un imitador porque aquí podemos ver donde en la Biblia habla de consultar muertos y esto es castigado. Aquí podemos ver donde Saúl tiene la gallardía, hay que decir, de jurar por el nombre del Señor. No tuvo temor de jurar en el nombre del Señor. Se disfrazó, engañó, hizo pecar a otros. O sea, cuántas cosas, cuánto daño hacen nosotros la rebelión, la desobediencia. Es muerte. Por eso que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. La misma palabra dice que el Señor le permitió a Saúl un espíritu de locura. Oiga hasta dónde llegó Saúl por la desobediencia. Un espíritu de locura permitido por el Señor, que eso lo podemos ver. Imagino que ya Janet lo tiene ahí en la palabra. También en Samuel 15 habla de ese espíritu que el Señor le permitió a Saúl por la desobediencia. Así que, mis amados, vamos a procurar la obediencia, porque la misma palabra que en Samuel 15 dice: más que sacrificio, yo requiero de ti obediencia. No permitamos que nuestros corazones sean endurecidos ni que sean cauterizados, porque vamos a fracasar. Y cuando un hombre o una mujer no sabe a qué llegó a este mundo, mire, no hace más que perder el tiempo en el mundo, porque por más que trata, no adelanta, no sale adelante, nada le sale bien, porque está fuera del propósito del Señor. Entonces nosotros tenemos que añorar como hijos de Dios que somos, no solamente hablar de Dios, sino procurar andar con Dios, andar con el Señor, y nosotros escudriñar su palabra, pero más que escudriñarla, también aplicarlo esa palabra. La hermana ya le tiene la mano levantada para pasarle esta parte a la tía Marita, porque yo sé que la hora ha avanzado bastante y ella tiene
una parte a desarrollar. Sí. Amén, amén. Es breve porque inclusive ya tú lo mencionaste, Yulisa, cuando tú decías que por la desobediencia de Saúl, porque fue por su desobediencia, no fue que ya Dios no quiso que él siguiera siendo rey. Al principio, que se sepa que Saúl fue ungido como rey porque el pueblo no quiso que ya Dios siguiera siendo su rey, es decir, ellos desecharon a Dios y Amén. prefirieron que le pusieran un rey. Y Dios entonces dice, bueno, por cuanto me han desechado, pues yo le voy a poner un rey. Pero ya ustedes saben que iba a venir consecuencias. Mire cómo el mismo Saúl dice en la misma palabra que yo leí en el capítulo 15, que él se levantó un altar para él mismo, para él vanagloriarse. Entonces, por su desobediencia, por creerse que él era rey de toda la tierra y que no era Dios, entonces el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y entonces encima de eso, le mandó al Señor, porque ahí dice muy bien que eso fue de parte de Dios, un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces a veces son luchas, pero como dice nuestra hermana Marita, lo principal es la obediencia, porque el enemigo es un acusador. Y cuando usted no hace bien las cosas delante del Señor, cuando usted desobedece, el primero que va a darle cuenta al Señor, mira lo que tú tienes allá de que sierva tuya, mira lo que hace, te desobedece. Entonces, si usted no está dando el ejemplo, pero tampoco lo está haciendo internamente, usted no está obedeciendo al Señor, lamentablemente tenemos quien nos acuse, pero sabemos que Dios también lo está viendo. Y a veces no hay ni siquiera que esperar que el enemigo nos acuse para que el Señor tome carta en el asunto y así mismo se aparte de nosotros. Amén. Eso era todo lo que yo quería aportar. Bueno, ¿qué tiempo nos queda, Yulisa? Porque se ha extendido bastante el tema. Sí, este tema es muy importante. Muy Yo quise traer ese tema porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que observar y muchas veces la pasamos a la ligera en la Biblia. Y es un ejemplo contundente, porque mire, cuando una persona es desechada por Dios, eso es una cosa terrible ya. Eso es terrible. Es como Saúl, que procuró con lágrimas la bendición, pero la perdió porque no le puso valor, no le puso valor a la bendición que Dios le había dado. Entonces, este es un tema, miren, que tiene muchas telas por donde cortar, como dicen. Yo hice énfasis en ese versículo donde dice, se complace Jehová, que es donde dice 15, 22, 23, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ahí yo quiero hacer una parte, porque como ustedes entenderán, ¿verdad? Una de las armas de guerra que nosotros usamos, ¿verdad? Es la oración, es el ayuno. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que es el cilicio, donde uno se humilla en el piso, ¿verdad? Y clama y gime, porque también la palabra de Dios habla de esa arma de guerra. Esas son armas de guerra. Pero como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? El pueblo de Israel se acostumbró tanto a hacer holocausto, a hacer sacrificio a la ligera, que no le daba importancia a la obediencia. Ellos sacrificaban ahí. Por eso fue que el Señor mandó a Jesucristo, porque ya eso no tenía ninguna validez. Los israelitas se cansaban de pecar y usted veía que le llevaban de que los holocaustos a los sacerdotes. O sea que prácticamente estaban en nada. ¿Qué quiero decir eso en pocas palabras? Miren, yo he tenido muchos ejemplos en mi caminar como cristiana. Y yo he visto personas, miren, matándose haciendo ayunos, ¿verdad? Y duran mucho orando, pero no obedecen. Y nunca se le ve el resultado, lamentablemente. Usted se puede, mire, desollar el cuerpo haciendo un silicio en el piso para humillarse. Uno puede hacer 20,000 ayunos, porque déjenme decir, los ayunos tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo y tienen que ir acompañados de la obediencia.
mejor no se hace nada. Lo que el Señor quiere más que nada es que obedezcamos tu palabra, porque ahí que está el éxito. Yo por eso es que siempre trato de traer esos ejemplos a capítulo, porque es una de las cosas más importantes. Y recordémonos de nuestro Señor Jesucristo, que es la contraparte. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue obediente hasta la cruz. Y cuando él se presentaba ante el Padre, era con temor reverente, con lágrimas. Entonces nosotros, yo no sé, muchos de los cristianos, no sé de qué, que no la queremos dar muchas veces. Lo principal aquí es obedecer, porque verdaderamente los muchos sacrificios, el sacrificio que usted haga ayunando, haciendo un silicio, maltratando su cuerpo en el piso y haciendo otras cosas para Dios, verdaderamente sin la obediencia no da ningún resultado. Eso es lo que hace que desagrada al Señor. Y otra cosa que dice ahí, ¿verdad? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, mire, el comparar la rebelión con la adivinación, ya eso prácticamente uno es un brujo delante del Señor, un hechicero. Eso yo lo encontré muy fuerte cuando yo leí esa parte ahí. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que es el otro versículo que dice, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a ver, en sentido general, ¿qué es la rebelión? La rebelión es un acto de desobediencia o resistencia a la autoridad. En este caso, a la autoridad de Dios. Obstinación. ¿Qué quiere decir la palabra obstinación? Persona que no puede ser persuadida o convencida. Persona terca, testaruda, perseverante en su error. La obstinación es la testarudez espiritual. Un corazón obstinado es rebelde. Está cerrado en su propio pensamiento y no está abierto al Espíritu Santo. La adivinación es un pecado abominable delante de Dios. Segunda de Crónicas 33:6. Yo quiero que anoten unos cuantos versículos que les voy a dar, que habla con respecto a lo que estábamos hablando, porque la gente se creen, muchos cristianos creen que ya vivieron a Cristo, usted confiesa a Cristo, usted va a la iglesia y ya usted no tiene que hacer más nada. Tremendo error, porque después que usted se convierte, ahí que comienza la guerra con el enemigo y usted tiene que pelear. El Señor no va a hacer todo por nosotros, eso no es así. Él hace una parte, pero nosotros tenemos que poner la otra parte. Entonces, aquí dice que la adivinación, ¿verdad? Es un pecado abominable. Segunda de Crónicas 33:6 ordena, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Dios castiga muy fuertemente todas estas prácticas. Si no, le hace también los siguientes versículos que le voy a dar a continuación. Levítico 19:31. Éxodo 22:18. Levítico 20:27. Primera de Samuel 28:3-19. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 22:15. Esos fueron algunos, para no ponérselo todos ahí. Pero ¿qué relación hay entre la adivinación y la revelación y la rebelión? Disculpe, hermana. Primera de Samuel 28. ¿Cuáles son los que tú has anotado ya? Hermana Yulisa, por favor anote para que luego me le envíe, que no tengo. Perdone, mi tía, espérese. Primera de Samuel 28:3-19. Ese fue el que ya le pidió. 28:3-19. Primera de Samuel 28:3-19 y Apocalipsis 22:15. Perdón, Yulisa, ¿no sería mejor que se compartiera todos los capítulos por vía del WhatsApp? Sí, lo vamos a compartir. Los versículos, ¿verdad?
Amén. Prosiga, mi tía. Ajá. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Qué relación hay entre la adivinación y la rebelión? La adivinación es descubrir desconocimientos ocultos por diferentes medios. Está relacionada con el satanismo e incluye la predicción del futuro y la suerte. La práctica de la adivinación figura como una de las razones del exilio de Israel. Tenemos aquí en Segunda de Reyes 17:17. Le voy a dar estos versículos para que ustedes lo consulten. Segunda de Reyes 17:17, donde Israel fue al exilio por esa práctica. Jeremías 14:14. Ese versículo dice: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dios desea y es lo que Él ordena, que tanto los adivinos como los que recurren a ellos tengan su confianza y fe en Él y no en nadie más, porque Dios no quiere a nadie con esa práctica. El Espíritu Santo es el que da este don de profecía a su pueblo, pero el poder de la adivinación viene de Satanás. Todas esas prácticas satánicas nos apartan de los caminos de Dios y nos acercan a las tinieblas de Satanás. Léase Hechos 16:16, donde aparece Pablo reprendiendo a una divina, y cuando le ora, ¿verdad? El espíritu de adivinación sale de ella. Quiero hacerle una aclaración, hermanos. El Salmo 68:18 dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y Romanos 11:29-31 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones manipulados por Satanás, ahí es que se convierten en adivinos las personas. Aquí las personas en este mundo vienen con los dones ya. O sea, cuando un niño nace, viene con todo de allá arriba, viene con esos dones. Pero es como yo dije al principio, o la persona se hace instrumento de Dios o instrumento del enemigo. Si el hombre es un instrumento de Dios, entonces va a ser usado por Dios y va a hacer milagros, prodigios, y va a tener dones preciosos para su gloria del Señor, para ser manifestado el Espíritu Santo en ellos. Pero si los dones lo aprovecha el enemigo, entonces las personas se convierten en adivinos, se convierten en hechiceros. Esa es la diferencia que hay, porque los dones no es el enemigo que lo da, los dones los da el Señor. Ahora, son cambiados de la forma, o sea, depende de manos de quién estén esos dones, si en manos de Dios o en manos del enemigo. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. En conclusión tenemos, ¿verdad? Aquí. Relación entre idolatría y obstinación. Rebelión es no someterse a los mandamientos del Señor. Cualquiera que sea el área que no hayamos entregado a Dios para someterla a obediencia es rebelión. Usted escuchó, hermano. Cualquier área de nuestra vida que nosotros no hayamos sometido a Dios y nosotros nos conocemos, porque a mí, que nadie me diga, muchos de nosotros sabemos qué le estamos faltando y qué le estamos fallando al Señor. Entonces, esas áreas problemáticas tenemos que entregárselas al Señor en ayuno y oración para que nosotros podamos ser transformados. Porque de lo contrario, vamos a seguir practicando la rebelión y eso es lo que el Señor no quiere. Entonces aquí dice, los idólatras, ¿verdad? Le obedecen a otros dioses
que es la diferencia que yo estoy haciendo, o sea, la relación que hay entre las tres cosas. Dígame usted, los idólatras, ¿qué practican los idólatras? Le sirven a otros ídolos, adoran a otros ídolos, no quieren saber de Dios bajo ninguna circunstancia. Entonces, por eso es que el Señor, una parte, aunque nosotros haya un pecado en nosotros, que no hayamos sometido a Él, es una rebelión por ese lado. Y se está convirtiendo en idolatría, porque muchas veces nosotros no queremos cambiar o sea, no queremos cambiar la actitud que estamos ejerciendo delante del Señor. Entonces es muy importante que nosotros sometamos todas las áreas de nuestra vida problemática a Dios para que podamos ser transformados y no practiquemos la rebelión. No es con esto que yo le estoy diciendo que vamos a ser perfectos, porque mire, perfecto vamos a ser cuando estemos ya, como dice uno de los salmos, que estaremos satisfechos cuando entremos a la semejanza del Señor. Pero aquí se puede, porque tenemos una ayuda y es la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda a cambiar toda área problemática en nuestra vida, Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la diferencia, o sea, nosotros no andamos practicando el pecado como los de allá afuera. Cuando uno falle, ¿verdad? En un determinado día, porque como somos humanos, un día faltamos, fallamos, cometemos errores, pero tenemos el privilegio de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra de Dios, y reconocer que le hemos faltado al Señor. Ahí inmediatamente cuando el Señor ve que nos humillamos, porque dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no despreciará Él jamás. Entonces nosotros tenemos que estar velándonos, como dice la palabra de Dios, velándonos en qué le estamos faltando a Dios, para que el otro no se nos vaya adelante, o sea, el otro no nos esté acusando todo el tiempo. Y nosotros podemos hacer eso, nosotros podemos vigilarnos. A ver, zafante que haya una persona, ¿verdad? Mire, nosotros, el humano peca si quiere, el humano peca si le da la gana, porque el Señor nos dio un libre albedrío, nos dio una fuerza de voluntad a cada uno para ejercer el dominio propio que el Señor nos ha dado. Si nosotros no queremos pecar, no pecamos. Miren, no hay diablo ni demonio. Que si usted no quiere hacer una cosa mal hecha, Él no lo va a obligar. A zafante ya una persona esté poseída por Satanás, porque ya eso es ahí aparte. Pero en una persona que ya ha conocido a Dios y que sabe lo que el Señor le está diciendo en la palabra, peca muchas veces si quiere. En esto es tomar una fuerza, o sea, un poder de decisión. No voy a hacer eso porque no voy a desagradar al Señor. Y mire, Dios lo ayuda. Dios, cuando Él ve una tentación cerca de usted, Él lo va a ayudar. Porque para eso tenemos que clamar directamente al Señor Jesús para que nos ayude en esas situaciones. Bueno, Yulisa, si tú consideras que